Seguimos entonces con The Menorah Files, de la Menorá, los secretos del cielo sobre el milagro de Hanukkah. Agradezco a Itzhak por el té magnífico y lo recomiendo. Pueden conseguirlo por un precio subsidiado. Y estamos ahora con la propuesta. Estamos en la segunda parte de cómo se hizo el milagro de Hanukkah exactamente, cómo funciona, a partir del libro Heaven Exposed, El cielo expuesto, por el rabino Tzvi Freeman, autor de Trayendo el cielo a la tierra. Y estamos ahora con la segunda propuesta. ¿Anotaste todas las propuestas? Esa es la primera. Y con los puntos. Yo. ¿Y vos escribiste? Alajá. ¿Qué alajá? De que hablamos. A ver, déjame ver. Pues no todas. Que no después nomás. Está bien. Entonces llega la segunda proposición. El hombre de out of nowhere significa a partir de la nada, algo que aparece de repente, out of nowhere, algo que aparece de repente, algo que aparece de la nada. ¿Cómo qué nombre le ponemos en español? Así no tengo que traducirlo todo el tiempo. Esta nueva empresa de ángeles que hace milagros se llama. Todo de la nada. ¿Eh? Todo de la nada. Todo de la nada. Es mi hilo. Infinito. Big Bang. A partir de la nada. ¿Ok? El hombre de a partir de la nada apareció de la nada empujando un carrito con café y bollos. Mis estimados jueces, que han estado teniendo una sesión muy intensa aquí, anunció. Vamos todos a tomar un descanso para tomar un refresco. Los jueces notaron tazas de café en sus escritorios. El representante de ventas celebró solo una pequeña cafetera. O sea, sacó solamente una pequeña cafetera, pero procedió a llenar la taza tras taza, con café celestial, sin detenerse para una sola recarga. O sea, este ángel sirvió café y el café no se acababa de la jarra. Siguió virtiendo y empezó a hablar. Sí, estimados jueces, estoy seguro de que estarán de acuerdo que tenemos una tecnología ingeniosa sobrenatural aquí. Pero no crean que esto es un truco inútil. Como cuestión, de hecho, la tecnología de a partir de la nada se desarrolló originalmente para satisfacer una necesidad real. Como diciendo, no crean que este milagro que hacemos con el café, que servimos y nunca se acaba, lo inventamos para nada, sino que lo usamos para otra situación real, una situación de necesidad. ¿Qué otro momento en la Torá encontramos parecido a este? El aceite. ¿De? La vida. Muy bien, ahora vamos a leerlo. Dice así. Para llenar en la historia de nuestro producto, simplemente escuchar este testimonio, o sea, para que puedan entender la historia de nuestro producto, simplemente escuchen este testimonio de nuestro primer cliente con éxito, que no es otro que el profeta Elisha. Acá me traduce como Eliseo, pero no me importa esta traducción. Elisha. Sí. Bueno, y la traducción que está leyendo, ¿estás buscando la manera de que suene mejor o está así? Sinceramente no tengo la más mínima idea. Tu pregunta también me la hice yo, pero no tengo idea, sinceramente. No sé, más no sé. En hebreo es el profeta Elisha. Eso es lo que nos importa. Elisha, que es bien conocido por su compasión y maravillosos actos de bondad en el reino terrenal. Gran parte de su buen trabajo fue posible gracias a su capacidad de trascender el tiempo presente y ver las cosas desde un tiempo de mayor definición. También desarrolló un repertorio increíble y único de récords de milagros. Pero hubo una vez que buscó ayuda de tecnologías a partir de la nada para obtener ayuda. ¿Por qué? O sea, es como un video que le hace una entrevista al profeta Elisha. El ángel le pregunta, ¿por qué usted necesitó la ayuda de tecnologías a partir de la nada? Contesta el profeta Elisha así. A decir verdad, te agradezco del fondo de mi corazón.
Jamás. A decir verdad, todo lo que yo sé... A vos también te agradezco, Eliau. A vos también te agradezco, muchas gracias. Gracias por ir a buscar a los chicos. Gracias por ser como vos. A decir... A decir verdad, todo lo que yo sé que he recibido, perdón, todo lo que yo sé, lo he recibido de mi maestro Eliyahu. Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu. Elías era alumno del profeta Eliyahu. Pero entonces llegó un caso muy difícil. Una mujer cuyo marido había sido miembro activo de la Asociación de Profesionales Profetas hasta su fallecimiento prematuro. La pobre mujer se quedó con 2 niños pequeños para apoyar, para sustentar, y no tenía ni pensión ni una verdadera fuente de ingresos. Ni su arrendador, ni la agencia de protección de arrendatarios le tenían ninguna simpatía. En el momento en que ella vino a mí, venía con una carta legal que le decía básicamente que si no pagaba el alquiler rápido, sus 2 hijos pueden llevárselos como posesión para el pago. La mujer va a Elías y le dice, no tengo cómo sobrevivir si no pago el alquiler, el dueño de la casa se va a llevar a mis 2 hijos como pago. Eso es horrible, dice el ángel, pero no pudiste, perdón, le dice el ángel, sí, le dice el ángel al profeta Elías, qué cosa tan horrible, pero no podrías haber conseguido que la mujer consiga un préstamo y lo pague a largo plazo, o algo similar. Contesta Elías, eso no sería profesional, yo soy un profeta. Mi trabajo es ayudar a la gente a descubrir su propia riqueza interior, no crear dependencia, como usted sugiere. Así que seguí una técnica de análisis de casos estándar y pedí a la señora que me describa las cosas que ella tiene. Dice el ángel, ella tenía 2 muchachos. Dice el profeta Elías, esos 2 muchachos representaban un reflejo del amor y el sentido de temor y admiración al Creador que hay dentro de ella. Esto, sin embargo, al parecer estaba realmente en peligro, como se refleja en el hecho de que querían llevarse a sus hijos. O sea, espiritualmente, lo que representa el cuento de esta mujer, sus 2 hijos, son el amor y el temor a Hashem. Y el Yetzer Hará representa aquel que quería sacarle el amor y temor a Hashem. Y ella necesitaba hacer algo urgente para que no le saquen el amor y temor a Hashem. También en el caso pasó en la práctica, pero también tiene su explicación espiritual. Lo que vamos a ver ahora es que él le dice que que agarre junte todas las vasijas que pueda de todos sus vecinos, y con eso junte todas las vasijas y el poco aceite que le quedaba lo empieza a vertir en las vasijas y no se iba a acabar. O sea, vertía y llenó muchísimas vasijas con aceite. Y con esa plata del aceite pudo pagarle al dueño de la casa y pudo vivir con eso hasta el final de su vida. Y así no se llevaron a sus hijos. Espiritualmente, en el servicio a Hashem, lo que eso representa es que cuando la persona siente que pierde el temor y el amor a Hashem, no tiene un despertar espiritual, no está despierto espiritualmente, no tiene amor y temor a Hashem, entonces lo que tiene que hacer es juntar recipientes vacíos. Significa hacer más mitzvot y más mitzvot y más mitzvot a pesar de que estén vacías de amor y temor a Hashem, y esforzarse en hacer en la práctica mitzvot y mitzvot y mitzvot, hacer todo lo que pueda, y a través de eso él va a lograr que vuelva a despertarse del amor y temor a Hashem. O en otras partes se explicaron en Hasidut de que los recipientes vacíos significa meditar en cuán vacío y cuán lejos está uno de Hashem, y esa misma meditación de sentirse lejos va a hacer que pueda despertarse de vuelta el amor y temor a Hashem. Sí. ¿Sabes qué significa que haya muerto su esposo? No sé. No sé. Buena pregunta. No sé. Anotalo. En un día voy a poder contestar. Tal vez está escrito en el artículo, en el mal original, el discurso hasídico original, pero lo tengo que buscar. No sé si dónde está acá, la verdad. Bueno, sigamos. Le dice el ángel a Elías. Así que todas esas inquietudes y detalles materiales eran meras reflejos de un plano superior, de un drama espiritual. Dice Elías, estás conmigo ahora. Eso, o sea, tenés razón. Eso también tenía un pequeño frasco de aceite de oliva, lo que refleja su yo espiritual esencial.
dijimos el aceite de oliva de Jochma es el punto más interno del alma de la persona, entonces le quedaba un poquito de bitul, la anulación a Hashem, que es un poquito de aceite le quedaba. Ahí se cayó. Necesitaba un poco de camino para que esta riqueza, perdón, lo que necesitaba era algún camino, alguna ayuda para que esta riqueza espiritual interior que le quedaba, el poco aceite que tenía, necesitaba algún camino para liberarse hasta el punto de convertirse en manifiesto en el mundo terrenal. ¿Cómo podía entonces ella despertar la esencia de su alma para revivir el amor y el temor adentro suyo? Dijimos que explicamos que hay que hacer mitzvot físicas, y eso lo va a despertar, es lo que trae acá. La explicación acá de la meditación del vacío no la trae acá, pero también está traída en otros lados. Entonces dice así, ahora, ¿cómo pudiste hacer eso? Dice el profeta Elisha. Bueno, eso es cuando me acordé de una tarjeta de visita que me habían entregado el día anterior, mientras deambulaba por las esferas superiores. Revisé mi bolsillo y allí estaba, Tecnologías a partir de la nada Incorporation. Ah, dice Ángel, fue a partir de la nada. ¿Sirvió cuando lo necesitabas? Contesta Elisha. Su soporte era fantástico. Inmediatamente armamos un plan por el cual la señora lo único que tenía que hacer era visitar a sus vecinos y pedir prestados sus jarros, ollas, sartenes, cualquier tipo de recipientes y contenedores. Nos dimos cuenta de que esto era básicamente lo que se estaba perdiendo, tangibles formas prácticas para expresar su alma interior. Pero que eso le faltaba en realidad, estaba por perder amor y temor porque no expresaba en mitzvot físicas su alma. Reunió todas estas cosas en su casa, cerró las puertas, bajó las persianas y luego, con la ayuda de sus 2 hijos, comenzó llenando todo con su pequeño frasco de aceite. Eso debe haber sido una escena emocionante. Sin duda lo fue. Los chiquillos corrieron hacia atrás y adelante, con los contenedores y más contenedores, mientras que el aceite seguía vertiendo y vertiendo fuera del frasco. Por último, pidió una olla más y sus hijos le dijeron que ya no quedaba ninguna olla, y tampoco había más aceite. ¿Y qué pasó con ese nefasto dueño de la casa? El señor Barriga. Con las ventas del aceite, la señora fue capaz de pagar al señor Barriga y con lo que guardó le quedó suficiente para vivir cómodamente por el resto de su vida. Así que, gracias al apoyo de A partir de la nada, otro gran acto de compasión se llevó a cabo en el reino físico. No solo eso, este episodio se informó y debatió en todas las grandes revistas proféticas. Fue grabado como un clásico de todos los tiempos en el libro de los reyes. Usted ve, no era solo esa señora que fue ayudada. Desde ese momento, cualquier persona que está en un grave estado de pobreza espiritual es capaz de superar su situación haciendo lo mismo que ella, pero en términos espirituales. Al ignorar temporalmente su estado de pobreza espiritual y usar recipientes que representan hacer mitzvot y actos de bondad, permitiendo que el yo esencial se vierta en ellos, bienvenido. Sí, el elegido. Sin límites, finalmente todas estas deficiencias son superadas espontáneamente. Reto a todos los miembros de nuestra audiencia a solo probarlo y verán. Y ese mensaje al mundo es todo gracias a partir de la nada. Eso es correcto. ¿Quiere otra taza de café? El final de Elisha, el disparo final con Elisha era sirviendo una taza de café a su anfitrión y apareció de repente el lobo a partir de la nada, animado, acompañado por una frase que dice: a partir de la nada, cuando usted lo necesite. Los jueces estaban tomando su café celestial. Yosef Karo estaba ocupado tomando notas. De vez en cuando se detenía a sacudir la cabeza. Era evidente que algo acerca de la representación no le cayó bien a él. Tienes que entender que no tienes que tratar de doblar la cuchara. No hay cuchara. Lo que debes doblarte eres tú. ¿Acaso crees que es aire lo que estás respirando ahora? Aire. Creo que no lo creo. Porque eso te ganó. ¿Crees que soy más rápido que tú? Free your mind. Qué zarpado. Justo el domingo estuve viendo pedacitos de Matrix, quedé loco. Matrix es cábala pura. Aparte que Neo se viste como un Hasid, ¿viste? ¿No te diste cuenta? Esa capote con jabá. Puede ser que haya sido un hasídico que realizó un viaje
Cabalístico y no regresó. ¿Eh? No será un pacífico que intentó hacer un viaje cabalístico y no podía ¿Quién es el que hizo regresar. la película o Neo? Por eso. ¿Neo? Sí. Bueno, para que te voy a resumir nada más lo que dijimos ahora. Empezamos con otra proposición de cómo hacer el milagro. Tenemos una empresa que se llama A Partir de la Nada. La empresa esta copia otro milagro, que es el milagro de Elisha, que había una mujer, tenía 2 hijos, y se quedó sin dinero para poder pagarle al dueño, al señor Barriga. Entonces le dijo el profeta Elisha que traiga recipientes y el poco aceite que le quedaba lo vierta, y el aceite no se acababa, no se acababa, no se acababa, y así al final tuvo mucho aceite, lo vendió, se quedó con mucha plata, pudo vivir para siempre con eso. Dijimos que espiritualmente lo que representa eso es que los 2 hijos son el amor y el temor a Hashem, que son comparados en la Kabbalah con hijos. El padre y la madre son el intelecto, Jochma y Binah. Los hijos, el hijo y la hija son las Midot y Malhut, son amor y temor a Hashem, o Gesed y Geburah, son amor y temor a Hashem. Entonces, si le quieren sacar los hijos, significa que esa mujer, que cada persona pierde el amor y el temor a Hashem a veces, o es la manera de despertar de vuelta el despertar espiritual de amor y temor, a través de aumentar recipientes vacíos y en ellos vertir el aceite. Significa hacer más mitzvot y más mitzvot y más mitzvot, aunque sean vacías, pero expresar la esencia del alma en las mitzvot, y así después se despierta de vuelta el interior. Bueno, hasta acá el ejemplo del milagro que hizo Elisha. Ahora vamos a ver si la empresa llamada A Partir de la Nada Incorporation logra usar el mismo milagro en la menorá. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Dice así: a partir de la nada había aprendido la lección de lo que había ocurrido con la empresa que se llamaba Milagros de Calidad, ¿cierto? Milagros de Calidad. Eso ya lo podíamos ver de su presentación. No nos vamos a aburrir con los detalles técnicos detrás de esta enorme obra de ingeniería espiritual, continuó el representante de ventas. Después de todo, somos una empresa orientada al usuario final. Hemos puesto un montón de pensamiento en la práctica. Las cosas, el meollo de la cuestión que cuentan en el mundo físico, donde reside nuestro usuario de destino. He aquí nuestro experto en interfaz humana para discutir la implementación en el nivel físico. El experto de interfaz humana intensificó ante el atrio el video en 3D, o sea, acercó la imagen del video en 3D. Podés ver más cerca, es como el Super Smash Bros. Melee, que pones pausa y puedes ver cómo se mueve el personaje. ¿Cómo el qué? ¿Cómo qué? Juegos del Hambre no lo vi. Bueno, cuando sea el momento. En realidad, tenemos 2 opciones. Sí. ¿No? Okay. En realidad tenemos 2 opciones para presentar, dijo. Usted ha visto una demostración de la opción número 1, ya, pero aquí es un corto de animación que demuestra lo lejos que hemos ido en los detalles. Una imagen del tamaño natural de un Cohen Hasmoneo, de un Cohen Hashmonaí, sosteniendo una jarra de aceite de oliva enfrente de la menorá, apareció. En el cielo, que tenemos la posibilidad de estar con más de 3 dimensiones, la imagen muestra que la jarra estaba llena. En el cielo, podés ver por adentro también, más dimensiones. Ese es el estado inicial. Ahora observe lo que sucede cuando el Cohen llena las tazas de la menorá el primer día. A medida que el Cohen llena cada taza, la jarra se va vaciando cada vez más. Pero entonces, justo antes de la última gota derramada, la vasija de repente volvió a llenarse. El Cohen quedó inmóvil por un momento, desconcertado, mirando la jarra, y luego miró la jarra y luego salió corriendo de el Kodesh, de la Cámara Santa del Kodesh, gritando: ¡un milagro! ¡Un milagro! Noten, dijo el experto en interfaz humana comentando, que a medida que se produce esta situación de cada uno de los 8 días que tenemos en vigor 8 milagros separados. O sea, noten que de esta manera nosotros tenemos 8 milagros separados. Esto está en contradicción directa con otras soluciones que ofrecen solo un milagro de cambio de estado del aceite de oliva, que luego se mantiene constante durante los primeros 8 días. Obviamente se puede ver la superioridad de nuestra... O sea, está como hablando del anterior. A diferencia de la anterior,
Nosotros nos ocupamos de que sí haya milagro, un milagro nuevo cada día. Llena, pum, termina, pum, se llena, termina, pum, se llena, termina, pum, se llena. ¿Sí? ¿Qué preguntas ustedes tienen? ¿Qué milagro falta de esta manera? ¿Qué problema tiene el milagro de esta manera? El último. El último día, muy bien, el último día no hay milagro. Muy bien. Vamos a ver qué dice acá. ¿Entendiste ya por qué nos falta? ¿Entendió, no? Si yo lleno la menorá y apenas termino de llenar, la vasija se llena. El último día ya no hace falta que se llene de vuelta, porque el día 9 ya van a tener aceite normal, no hace falta que el octavo día se vuelva a llenar. Entonces el octavo día no tenés milagro. ¿Entiendes? Entonces no sirve de esta manera. Los primeros 7. El octavo no es necesario. ¿Sí? Vas a decir, ay, ¿por qué? ¿Lo pueden hacer igual? Cada milagro igual el octavo. ¿Qué les importa? No, ¿Respuesta? Pero necesariamente. Espera, Javi estaba diciendo algo. No, si se justificara diciendo que es el aceite del milagro del día anterior. Bueno, pero no hay milagro del día 8, ¿qué tiene que ver? No entendí lo que quisiste decir. ¿Acaso no puedo contestar yo? ¿Qué importa si al día 9 ya consiguen aceite normal? El octavo día, igual hace el milagro, para que haya un milagro. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay con eso? Tenemos una regla sobre milagros. Una regla famosa. ¿Cuál es? No se hacen milagros en vano. Milagros están, o sea, no hay milagros. Pero la necesidad, ¿hacen en general hacen milagros? No. Solo cuando es necesario hay milagros. Si no es necesario, no se puede hacer milagros. Entonces, ¿para qué va a hacer un milagro en vano el octavo día? Pero vamos a ver de adentro. Entonces viene y de repente aparece, dice así: «Usted llama a eso superioridad», gritó una voz sarcástica de la parte posterior de la sala. Era el vicepresidente de Milagros de Caridad Incorporated, el anterior. Durante todo este tiempo había estado sentado en una fila de atrás, con los brazos cruzados, esperando su oportunidad para saltar de nuevo al ring. Ahora, completamente fuera de protocolo, incapaz de contenerse por más tiempo, lo agarró. ¿Por qué? Con su solución, dice, porque con su solución los únicos que ven un milagro son los que están ahí en el momento de la iluminación. Después de eso es simplemente la quema diaria de aceite de oliva. O sea, ¿quién es el único que se da cuenta del milagro? El Cohen que pone la vasija y ahí los que están alrededor de él les cuentan. Nadie más. Nuestra solución ofrece a cualquier testigo en cualquier punto en el tiempo una visión clara de un estado milagroso cada día, en cada momento, dice el anterior. Pero hay que estar de acuerdo, respondió el experto de A partir de la nada, con aire de suficiencia, que el milagro real solo ocurre una vez en su solución. O sea, en lo que ustedes dicen, el milagro pasa una sola vez. Una vez que ese aceite se ajusta a su alto nivel de calidad en el primer día, solo permanece allí. Aquí todos los días un milagro debe ocurrir por aceite nuevo que aparezca. ¿Qué tiene eso que ver con los requisitos del proyecto?, replicó el vicepresidente de Milagros de Calidad. El ángel del tribunal llamó al orden, respondiendo al vicepresidente de Milagros de Calidad y diciéndole que no puede seguir interrumpiendo y hacer las cosas fuera de protocolo. El experto de interfaz humana de A partir de la nada, sin embargo, se mostró encantado por la oportunidad que se le había dado para plenamente expresar su sistema. El éxito de un milagro, explicó, se debe medir por la experiencia del usuario final. Consideren aquí el impacto en la psiquis humana. En la psiquis humana. Psiquis humana. Un continuo estado de milagro sería aceptado como rutina natural dentro de un solo día. La sensación de asombro se pondría rápidamente fuera. Al pedir milagros intermitentes, espaciados, esperamos mantener el factor de asombro por un periodo mucho más largo. Esto, después de un cuidadoso estudio de la psicología humana. Psicología, schmicología, replicó el vicepresidente de Milagros de Calidad. ¿Está usted bromeando? ¿Qué sabe usted acerca de la psicología humana? ¿Qué es lo que cualquiera de nosotros sabe? Pues somos ángeles, por amor de Dios. Así es, respondió el experto. Estábamos en el equipo de diseño. ¿El equipo de diseño? ¿Equipo de diseño? Se burló del vicepresidente. ¿No habéis leído los archivos de Adán? Es otra parte del libro, donde se habla de la creación de Adán. Si dependiera de nosotros, el proyecto humano terrenal nunca habría llegado más allá de la etapa del mundo de emanación.
Ahí explica la discusión de los ángeles con Hashem, si crear al ser humano o no crearlo, los ángeles no querían. Otro cuento. Sí, es otro de las partes del libro, es interesante. ¿Cuántos temas toca el libro? No sé, tiene como ocho partes. Está Purim, Hanukkah, uno de la luna sobre el sufrimiento, otro de la creación de Adán, otros son unos... Es re loco, es re divertido. Hay una parte sobre física cuántica, Buah. cosas muy divertidas. No me acuerdo. Yo quiero comprar el libro, algunas veces lo tengo que comprar, te mando por correo. Bueno, sí, igual está en internet. Sigamos, ¿No está en el libro? que yo sepa no. Que yo sepa no. ¿En hebreo? Que yo sepa no. Puede ser. Bueno, sigamos. Los jueces estaban disfrutando del entretenimiento, pero el ángel del tribunal finalmente tuvo que intervenir. Tenemos un sujeto humano justo aquí, remarcó. ¿Por qué no le preguntamos? El rabino Caro era reacio. Creo que la prueba dice así. Creo que la prueba sería más significativa si se realiza sobre una muestra de más escépticos, sugirió. Tal vez usted tenga un helenísta en alguna parte, o tal vez incluso un auténtico griego antiguo. O sea, ¿qué dice la Joseph Caro? ¿Quieren preguntarle a un humano qué piensa? Mejor traigan a algún helenista, algún griego antiguo, que usan la lógica, supuestamente, son más escépticos. Ok. Hubo silencio, pero por un momento. Su señoría, aventuró uno de los jueces menores. Tal vez podríamos llamar al zar de Yaván, al ministro espiritual de Yaván, de Grecia. El rostro del ángel del tribunal resplandecía de alegría, al igual que los rostros de los demás. ¡Sí! Gritaron el uno al otro. El zar de Yaván, el ministro de Grecia. ¿Quién más podría ser mejor para probar la experiencia del usuario final? En el protocolo de tratamiento de datos de los cielos solo hay 70 naciones. Sobre cada una de ellas se nombró un zar, lo que significa un oficial, un ministro, un oficial, un poco más bajo que un ángel de pleno derecho. Yaván es el nombre con el que se conocen a los antiguos con el que se conoce a los antiguos griegos. Así el zar Yaván, el funcionario nombrado sobre la antigua Grecia, llegó cojeando con muletas, cubierto de heridas de la guerra. Su sustancia era como las paredes de la cámara, esa versión celestial de mármol. Aún se podía ver la belleza y la gracia de la que había sido conocido, pero la derrota militar y la vergüenza económica había cobrado su precio. No vamos a entrar en los detalles de las pruebas de usuario, por lo menos en esta edición. Basta mencionar que el zar se negó a reconocer ningún milagro, atribuyendo todo a causas naturales. Grecia. Cuando fue presionado, comenzó a acusar a toda la corte celestial de ser no mejor que esos judíos supersticiosos, que creen en cosas que no se pueden resolver lógicamente, basándose en la evidencia empírica, en lugar de la verdad de las ciencias naturales. En cualquier caso, se quedó para auditar el resto de las audiencias, para escuchar. A decir verdad, le dijo el ángel del tribunal a Joseph Caro, nunca hemos tenido mucho éxito con la experiencia del usuario final. En ocasiones, nos fuimos a través de 10 repeticiones de milagros. Perdón. En ocasiones, tuvimos que repetir 10 veces milagros antes de lograr nuestro objetivo. E incluso entonces fue solo un éxito parcial. Los otros jueces asintieron con resignación. Incluso, dijo el ángel presidente, tuvimos que ahogar a los sujetos de prueba al final de este procedimiento, encubrir los datos. ¿De qué está hablando? Dice, nunca tuvimos mucho éxito con los milagros. La última vez que hicimos, tuvimos que hacer 10 milagros diferentes hasta que funcionó el último, y encima tuvimos que cubrir todos los datos y ahogar a todas las... Bien, nos salieron de Egipto. Entonces, tuvimos que hacer 10 milagros, ninguno nos salió para convencer a los egipcios de Hashem, y encima tuvimos que ahogarlos a todos y cubrir todos los datos. Así que no, nunca nos sale bien con los humanos. Joseph Caro se hizo cargo. Muy bien, entonces, así que permítanme volver al escenario que se presenta en esta última animación detallada. Volvamos entonces a la imagen del Cohen rellenando la menorá. El experto a partir de la nada, se sintió aliviado, sintiendo que estaba de vuelta en una nube más sólida, es decir, piso más sólido. En el primer día, que es la tarde del día 25, ocurre un milagro, ¿correcto? Un milagro muy sorprendente, su honor, al menos, desde luego, a los macabeos para quien se realiza. Está hablando ahora Joseph Caro. Y en el segundo día, a la tarde del 26 de mayo, ¿de mayo? Es un error esto, poner a mayo. La tarde del 26 de Kislev,
el mismo milagro, eso es correcto. Y así sucesivamente, todo el camino hasta el octavo día, hasta el octavo día precisamente. ¿Y entonces qué pasa? ¿En el noveno? No, en el octavo. ¿Qué milagro se produce en el octavo? Recuerde, hay 8 días de Hanukkah. ¿O estás proponiendo cambiar eso? O sea, que haya menos días de Hanukkah. Bueno, todo podría ocurrir lo mismo que los 7 días anteriores. Aceite misteriosamente aparece a partir de la nada y el experto en interfaz humana aprobó una mirada nerviosa rápida a los otros miembros de su equipo. Lo siento, respondió el ángel del tribunal, pero tenemos una política relativa a esas cuestiones. Los milagros siempre deben servir una función práctica. Nadie, ni siquiera el Heaven Incorporated, Cielo Incorporated, se le permite hacer milagros solo por el gusto de hacerlo. Y en este caso, ya que el aceite nuevo va a llegar en el noveno día de todos modos, no es necesario para su milagro en el octavo. ¿Se acuerdan que lo dije antes? ¿Sí? ¿Y para qué tenés que hacer milagro en el octavo si el noveno ya no necesitas? Entonces no se puede hacer un milagro en vano. El Cohen solo puede vaciar toda su jarra en el octavo día, sin necesidad de su autorrecarga milagrosa de la nada. El representante de ventas de A partir de la nada hacía señas frenéticamente al experto en interfaz humana. Todas esas relaciones con los seres terrenales habían embotado su brillantez intelectual angelical. Sin embargo, finalmente, la expresión de asombro en el rostro del experto volvió y en júbilo y exclamó: ¡Sí! ¡Oh sí! Es por eso que tenemos la solución número 2. Aquí va. Vamos a ver entonces la otra opción que tienen ellos. Otra animación comenzó. El estado inicial era el mismo, pero esta vez la jarra vacía enteramente. Perdón. Vacía. Ah. Ok, dice así. Dice, la animación, perdón, me cuesta leer la traducción de Google, rara. El estado inicial era el mismo, pero esta vez la jarra fue vaciada enteramente en la menorá y no se autorrecargó. La animación siguió durante todas las otras 12 horas que faltaban en nanosegundos, durante los cuales el aceite disminuyó progresivamente en cantidad mientras ardía. Entonces, así, cuando llegó a su última gota, el aceite volvió de repente a llenarse en las tazas de la menorá, en vez de llenarse en la vasija. Un Cohen Hashmonaí entró en la cámara santa a la mañana, técnicamente en el segundo día de Hanukkah, para preparar la menorá según el ritual del templo. Miró las copas, dio el aceite y salió corriendo agitando los brazos y gritando: ¡Un milagro! ¡Un milagro! Ahora van a observar este escenario, concluyó el experto, y verán que ya que el milagro se produce un día después, en lugar de inmediato, el milagro debe ocurrir, por tanto, también el octavo día de Hanukkah, con el fin de que la menorá pueda ser encendida en la tarde. También se darán cuenta, lanzó el representante de ventas, que hemos proporcionado a todos con autorrecarga de tazas de café, para demostrar esta maravillosa aplicación de nuestra tecnología. No estamos limitados a volver a llenar la fuente, podemos incluso causar que haya autorrecarga. Yosef Caro se sentó con cara de póker, asombrado por la trampa asombrado por la trampa que a partir de la nada se había hecho a sí mismo. Su consulta vino calladamente e inocentemente. ¿Y el primer día? ¿El primer día? Sí. Usted dijo que el milagro no se produce hasta el día después. ¿Qué milagro? Entonces vamos a celebrar el primer día. El experto ya empezó a buscar en sus bolsillos su versión celestial de Prozac. Prozac es un calmante. Los miembros de su equipo estaban sosteniendo las cabezas en sus alas, prácticamente entre sus rodillas. El director general de A partir de la nada saltó en un último intento de salvar su empresa. Ángeles queridos, dijo, fingiendo humor suave y bueno. Estoy seguro de que ustedes mismos han dado cuenta de la solución más obvia, tan simple que ni siquiera siente necesidad de mencionarlo. Próximo capítulo. Entonces, ¿qué problema tenemos ahora? Que el primer día no hay milagro, pensemos que se rellene a partir del segundo. Ahora, antes también hablamos de qué podemos hacer el primer día. ¿Qué dijimos que podemos hacer que sea el milagro del primer día? Encontrar aceite. Encontrar aceite es una opción, o Que hayan ganado. que hayan ganado. Muy bien. Vamos a ver ahora si funciona el decir que el milagro empieza a partir del segundo día, y el octavo también. Pero el primero
no es milagro del aceite, sino festejamos el milagro de la guerra, de que ganamos la guerra. ¿Ok? Así tenemos otro. ¿Se entiende la idea? Vamos a ver cómo le va. ¿Había algo para explicar? ¿Estás bien? ¿Estabas despierto antes? ¿Estabas durmiendo? Despierto y durmiendo al mismo tiempo. Son solamente ideas que nuestra mente forma. ¿Qué es estar despierto al final? Dormir nos hace dar cuenta de que en realidad existe la realidad. Bueno, sigamos. En realidad no. La última vez, en el último lugar donde dejamos, dijimos que a partir de la nada la empresa estaba en un aprieto. No importa cómo salía de él, su duración siempre podía proporcionar solo 7 milagros. En un escenario, el último día no tenía ningún milagro. En el otro, el primer día había desaparecido. O sea, el milagro del primer día había desaparecido. Por último, el propio CEO, ¿cómo se dice en español? CEO, CEO, el encargado de la empresa, ¿no? Sugirió que la solución era obvia. Entonces Caro lo ayudó a salir con una voz comprensiva. ¿Vas a decirnos que estás dispuesto a dejar que Sorpresas Ocultas Incorporated tome el crédito por el milagro del primer día de Hanukkah, ¿verdad? Que había hecho Sorpresas Ocultas Incorporated antes, ¿se acuerdan? Que encuentren la vasija. Van a dar, como dijimos antes, como dijo Eliau, van a decir que van a repartir el crédito con la empresa que se encargó del milagro de encontrar la vasija. Van a decir que eso es el milagro. Usted quiere que la corte celestial, así como el tribunal de los macabeos abajo, para reconocer que el descubrimiento de una jarra de aceite sellado con el sello del sumo sacerdote es un milagro, y obviamente también es un milagro y tienen que celebrarlo. O sea, usted quiere que el primer día se festeje el milagro de haber encontrado la vasija. El CEO, el CEO, estaba encantado de haber encontrado un amigo en el rabino Caro. Por supuesto, añadió, también podrían contar su milagrosa victoria sobre el ejército griego. Podemos elegir. Estaremos encantados de compartir el crédito con Underdog Miracle Services. Servicios de milagros Underdog. También. Espera, un ángel furioso de burocracia afirmó. ¿Quién en el nombre del cielo es Servicios de Milagro Underdog? ¿Por qué? Dice, ¿qué están diciendo? Son el equipo que diseñó la milagrosa victoria sobre el ejército grecosirio. Un minuto. Estamos hablando de milagros aquí. Milagros a lo grande. Aceite que milagrosamente aparece de la nada. Tazas de café que nunca están vacías. Total desprecio por las convenciones estándar del orden natural. ¿Y usted desea comparar eso a un evento natural de un ejército vencedor sobre otro en la guerra? Una guerra muy milagrosa. Ellos usaron tácticas de guerrilla, conocían el territorio bien, tenían una moral más alta y mayor convicción. Lo único que pasó, la gente de Milagros Underdog se sentó en su sala. Hábilmente uno de ellos saltó al escenario. ¿Qué tal si echamos un vistazo a lo que realmente ocurrió?, sugirió, y luego determinan qué tan convencional realmente fue la guerra. Vamos ahora a entrar en la guerra. Entonces están los que dicen, la guerra no fue tan milagro. ¿Te parece festejar el milagro? No, la guerra. Porque ellos sabían mejor el terreno, tenían más moral, conocían el lugar. Dice la empresa que hizo los milagros, Underdog Miracle Services, vamos a ver cómo fue la guerra. Antes de que los jueces de la corte pudieran asentir o sacudir sus cabezas, las luces se apagaron y una imagen en 3D de los hermanos macabeos estaba proyectándose en el atrio. Ellos no se ven como luchadores por la libertad por guerrillas de libertad. Ellos no se ven como luchadores de guerrillas de libertad en absoluto. De hecho, se veían mucho más como bajurín de yeshiva, sedentarios, sentados en la antigua vestimenta, encorvados sobre sus pergaminos, con una lámpara de aceite, agitando sus pulgares y brazos en una acalorada discusión de casos talmúdicos de daños y perjuicios. Acá está la discusión. Ahora, digamos que alguien tira una roca por una ladera y la roca va rodando y causa algunos daños materiales en el camino, tal como una avalancha o algo así, dice su hermano Macabeo. Bueno, su responsabilidad depende de esto. La roca rodó
porque él movió la roca, o la roca rodó, pero con causa indirecta de que él se movió. Te lo dije la última vez, una roca que rueda es como el fuego. Y en relación al fuego, la Torá dice, pero el rabino Eliezer dice, ¿por qué siempre que aparece, por qué siempre me traes ese mismo rabino Eliezer? Te he dicho 1000 veces que su declaración no tiene nada que ver con esto. Por favor, no me grites, mi úlcera, ya sabes. Como la corte celestial vio esto, sacudió la cabeza con lástima y compasión. El agente de milagros, Underdog, continuó su relato. Ahora vamos a echar un vistazo a las fuerzas enemigas. Tú decides quién te imaginas que sería más exitoso en la batalla. El latido salvaje de la música helenista, obscena, hizo temblar la corte celestial. Miles de feroces guerreros bailaban en frenesí salvaje sobre grandes hogueras, blandiendo sus espadas imprudentemente, consumiendo litros de cerveza, gritando y gritando epítetos groseros en la parte superior de sus pulmones. Esperen, dijeron los jueces. ¿Quién le dio permiso para llevar a los matones, para traer a los matones hasta aquí? La imagen de presentación se cortó de repente. El agente de Milagros Underdog le pidió a los jueces la opinión. Califiquen cada lado por su capacidad para ganar una batalla de armas y derramamiento de sangres. Los griegos llegaron en clasificación 95. Los macabeos 0,05. Que, o sea, ¿quién puede ganar una guerra así? ¿Los griegos o los Bajulei de Shiva dando vueltas con el dedo en el Talmud? Ahora vamos a observar lo que realmente se produjo. La escena ahora era la cima de una colina de Judea. Los hermanos macabeos estaban sobre una gran roca, sosteniendo torpemente arcos y flechas que pueden haber sido comprados en alguna tienda de juguetes baratos, a la espera de que el ejército griego se acerque. Mira, aquí está un buen ejemplo de la clase de roca que estábamos discutiendo anoche. Justo es el tipo de roca del que habla Rabí Eliezer. Te dije, lo que dijo Rabí Eliezer no tiene nada que ver con este tipo de daños. ¿Cómo se puede comparar el daño de la roca con el daño del fuego? Hermanos, los griegos están llegando, los griegos están llegando. Eso siguen discutiendo. Es obvio, este es un caso de un daño indirecto. Este es exactamente lo que dice el Rabí Eliezer. Y grita otro, todo el ejército, miles de ellos. Volvemos a la... siguen discutiendo. Ya estás asumiendo que esto es daño indirecto, pero no lo es. Oh, sí que lo es. No, no lo es. Grita el otro. Decenas de miles de hombres a pie, caballería, han enviado al ejército más grande del mundo contra nosotros. Hermano, no entiendo cómo se puede ignorar la realidad de todo esto. Es un clásico caso de daño indirecto. ¡Elefantes! ¡Llegaron los elefantes! ¡Uy! Responsabilidad directa, eso es lo que es. Han entrado en casi la totalidad de todo el valle. Indirecta, directa. Sí, todo el ejército está en el valle debajo de nosotros. Ellos nos encontrarán pronto. Somos puré de macabeos. Indirecta, directa. Eso siguen discutiendo el caso del Talmud. Con esta última afirmación, el hermano macabeo dio un puñetazo talmúdico a la roca. Mientras su debate continuaba, la roca comenzó su descenso por la colina, reuniendo más y más rocas para unirse a ella en su misión. En cuestiones de segundos, una luz catastrófico estaba en acción. Pero Rabí Eliezer, el flanco de ataque del ejército griego fue aplastado en cuestión de segundos. El flanco central volvió a retirarse en pánico, gritando a los que están detrás de la vuelta. En la estampida griega, el flanco trasero fue presionado hacia adelante del enemigo que estaba hacia adelante, a mediados del flanco esperado por conseguir... No se entiende nada por la traducción malvada de Google, pero se entiende lo que está pasando. Pero Rabí Eliezer nunca tuvo nada que ver con el rock, con la roca y el rock and roll y los daños indirectos. Al cabo de una hora, más o menos, fue demolido el ejército griego. Los que no quedaron enterrados bajo la roca y el suelo o muertos en la batalla por sus propias tropas, simplemente corrieron a sus casas en total confusión y trauma, sin tener idea de cómo explicar nada de esto a su rey, su gente o sus esposas. Los macabeos finalmente determinaron la cuestión de la... decidieron que la cuestión de la responsabilidad directa o indirecta era más compleja de lo que parecía en un principio. O sea, ellos quedaron en su mundo del Talmud. Los representantes de Milagros Underdog fueron directamente a la parte posterior del ángel del equipo que había. La corte celestial determinó que sí.
Este hecho fue un gran milagro. Entonces, volvemos al anterior y decimos, bueno, usemos este milagro como el motivo del primer día. ¿Sí? Ahora volvemos a acá. Pero Yosef Caro no había terminado. Un segundo. Se levantó de su escritorio, examinando el modelo virtual de la menorá del templo. Vamos a hacer una pausa, ¿quieren? ¿Hacemos una pausa? Yo necesito 10 minutos descansar. Seguimos en 10 minutos. Chirin.